Hoy en Hora Clave, gobernó por 10 años la Argentina y va por más. En vivo en nuestros estudios, Carlos Menem, en un reportaje sin concesiones. Además, caso García Belsunce. ¿Por qué cayó Carrascosa? Un informe especial con lo que nunca se contó del crimen que conmovió al país. Tres peligros amenazan la democracia. El primero proviene del hecho de que, salvo el candidato oficial, los demás candidatos están hablando de fraude. Mire, vamos a cuidar las urnas. No tenemos ninguna confianza. Vamos a cuidar las urnas. Están desesperados. ¿Quiénes están desesperados? Menem y Dualde. La confesión de parte, relevo de prueba. Esto lo dijo hace pocas horas en España el presidente interino de Argentina, que no estaba seguro de que no vaya a haber fraude. Y si lo dice el presidente interino, hay que tenerlo en cuenta. ¿Te imaginas como la batalla final entre vos y Menem? Sí. ¿Quién gana? Yo. O sea, el 25 de mayo. Pero puede haber fraude. Van a hacer un montón de cosas, pero gano yo. ¿Podemos medir la gravedad de la palabra fraude? La democracia no es una religión, pero tiene un momento casi religioso. Es el momento en que usted, señora, usted, señor, yo, entramos en el cuarto oscuro, quedamos a solas con nuestra conciencia y decidimos. Ese es la misa de la democracia. Es el momento sublime de la democracia. Ahora, si eso lo falsifican, si con eso se arma algún engaño, hieren de muerte a la democracia. No hay delito más grave contra la democracia. No hay sacrilegio más alto que vulnerar ese momento íntimo de millones de argentinos y de argentinas a solas con su conciencia y falsificarlo de alguna manera. Así que esta amenaza es para tenerla en cuenta. No es la única. La segunda amenaza tiene que ver con el peligro de que el segundo y el tercero prácticamente empaten el 27 de abril de acá 2 semanas y se empiece a hacer un escrutinio peligroso e interminable. Las principales encuestas coinciden en que estas elecciones se definirán en segunda vuelta. Será la primera vez que los argentinos elijan a su presidente en balotaje y el temor ante un posible empate técnico crece día a día. En el balotaje, la elección se define entre 2 candidatos. Pero, ¿qué ocurre si hay un empate entre 3? Esto es un empate técnico. Acá hay 3 candidatos con posibilidades de ganar. Hay una paridad muy grande, está muy pareja la situación. La transparencia nunca ha sido el fuerte de la democracia argentina. Por eso, un escenario con 3 candidatos en disputa puede llegar a convertirse en un infierno. Cosa que el día del primer escrutinio no sabemos cómo va a ser. Va a ser catastrófico porque hay un empate y, como sugirió Mariano, nuestras instituciones, nuestros jueces electorales, nuestros mecanismos de escrutinio no dan, ¿no es cierto?, no soportan esa presión. El viejo dicho dice que 3 son multitud. Y en el caso de un triple empate, todos coinciden en trazar un camino del que será difícil salir. Mi temor es que entre el segundo y el tercero haya empate. Mi terror. Entre el primero y el segundo no importa, porque los dos van al balotaje. Pero si entre el segundo y el tercero empieza a haber un empate, y uno de los dos, y no el otro, va a ir al balotaje, acá se puede plantear
un panorama, se empantana todo y no sé si en 3 semanas tenemos segunda vuelta. Por un camino o por el otro, es decir, por denuncias de fraude importantes, fundadas, o porque el escrutinio empieza a prolongarse porque al haber empate los candidatos reclaman que se cuente voto a voto, eso se judicializa. En cualquier camino va la justicia y a través de la justicia se prolonga en el tiempo. Y entonces, si el 27 de abril es la primera vuelta, quizá no se llegue el 18 de mayo a la segunda, porque todavía vamos a estar contando de a uno los votos. Y si el 18 de mayo no se hace la segunda vuelta, y el 25 de mayo Duhalde se va, ¿qué pasa el 26? ¿Ley de acefalía? ¿Presidente otra vez nombrado por el Congreso? ¿Vacío político? ¿Caos político? 3 peligros acechan a la democracia a 14 días de las elecciones. Y si yo los recuento y se los planteo a ustedes al comienzo de este programa, es porque quiero o que espero que entre todos hagamos algo para evitarlos. Después de los auspicios, Carlos Menem. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Hay un solo Carlos Menem, el que está acá y con el quien vamos a hacer un reportaje sin concesiones. Pero la impresión que tengo yo es que en la sociedad no hay un Menem, hay 2. Según el ángulo en que lo miren, están los que piensan en el Menem de los 90, que derrotó la inflación, que pudieron comprar su auto, su casa, que tuvieron crédito, que progresaron. Son los que ya piensan que lo van a votar. Son también probablemente los que piensan o quieren que gane. Pero hay otro ángulo de mirada sobre Menem, en otro sector de la sociedad, que tiene una visión negativa, la más negativa, porque dicen que él es el culpable de todo lo que pasó. ¿Cuál es el verdadero Menem? ¿Hay 2? ¿Hay 1? En la mirada hay 2, en la realidad hay 1. Yo espero que hoy sepamos ese Menem. ¿Quién es? ¿Cuál es? Doctor Menem, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Fernando, Gerardo. Quizá hay un momento de la publicidad que usted está dando al aire en que hay como una ventanita para entrar en usted. En algún momento de la publicidad usted dice, yo sé que están enojados y yo también estoy enojado. ¿Qué quiso decir? Quise decir lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que cometí errores producto de un proceso de cambio como nunca se dio en la República Argentina, en el mundo de la política, y que nos llevó a constituirnos en uno de los países con mayor crecimiento durante los 10 años de nuestra gestión. Empezamos con un proceso de hiperinflación que combatimos, hubo un rebrote hiperinflacionario que logramos acotar y después empezó un crecimiento que nos llevó a un 60% del PBI. Pero además, cuando nos fuimos, quedaron reservas en el Banco Central, todo el mundo lo sabe, por cerca de 35.000 millones de dólares, y en el circuito financiero cerca de 80 mil millones de dólares. Aquí hay un solo Menem, Mariano, hay un solo Menem. Un Menem con autoridad, un Menem que sacó a Argentina de la crisis y que la va a volver a sacar a partir del 25 de mayo del corriente año. Porque todo lo que estuve escuchando de esta cuestión de que puede haber un empate entre los 3 candidatos, o por lo menos entre los 2 segundos, que entorpecería la elección definitiva, eso no está en mis cálculos. Les puedo asegurar,
en base a las encuestas que uno maneja, que ganamos en la primera vuelta. De esto yo no tengo la menor duda. El argentino no come vidrio y hay que preguntarle cuándo vivió mejor. O ahora, con este modelo productivo que lo único que produce es pobreza, desesperación, miseria, o el modelo que nosotros instauramos a partir de 1989, con los resultados que ya todo el mundo conoce. Así que lo demás, no nos olvidemos lo que ha ocurrido después, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín. Se trató por todos los medios de echarle la culpa a la caída del muro de Berlín, los comunistas y los de izquierda, al liberalismo o al capitalismo. Y no fue así. El muro cayó por culpa de los mismos comunistas, los que dividieron Alemania, los socialistas y todas las izquierdas que actuaban en aquella época. Ahora, doctor Menem... Lo mismo pasa ahora. Sí, hay algunos han fracasado. Yo sé que están enojados. Y dice, yo también estoy enojado. Usted se acuerda, nos hemos hecho muchos reportajes. Sí, no, ya a esta altura. 100.000. Pero el Menem risueño, Sí. ¿ha sido reemplazado por un Menem enojado? No, cuando yo hablo en esa publicidad de que yo también estoy enojado, reitero porque creo que cometí errores. Yo no tendría... ¿Está enojado consigo mismo? Conmigo mismo, no con otro. De los errores el responsable soy yo, pero no fueron como para desatar una campaña de destrucción masiva de una obra de gobierno que fue modelo no tan solo en Argentina, sino en varias partes del mundo. Así que por eso hago referencia a ese tema. Y bueno, ya no está más en el aire, ya no está más en la televisión ese spot publicitario. ¿No le gustó? No, no es que no me haya gustado. Cumplió su ciclo. Cumplió su ciclo, como todas las cosas. ¿Cómo me conoció Mariano a mí? Con patillas, con poncho, con todo lo que todo el mundo... Bueno, uno va evolucionando, claro, y en la medida que puede estar bien con la sociedad, por lo menos desde el punto de vista estético, hay que hacerlo. Ahora, doctor, usted recién mencionó el tema de las encuestas. Sí. Y uno consulta de manera permanente a encuestadores y analistas políticos, y todos, Zuleta, Jaime, Rosendo Fraga, Romer, Aurelio, Artemio López, Jacobe, Rubier, Morega Araujo, Fidanza, y sigue la lista. Todos hablan de esta paridad, de este empate técnico. Nadie ve a alguien ganando en primera vuelta. Usted dice que tiene encuestas. ¿Existen esas encuestas que a usted lo dan primero ganando en primera vuelta? Existen esas encuestas. ¿Y quiénes las hicieron? Bueno, son encuestadores que trabajan permanentemente en el tema. Encuestadores en cada una de las provincias, donde también se vota, por supuesto. Encuestadores o encuestadoras que trabajan a nivel de algunas organizaciones del gobierno. Y además, la última encuesta, tengo entendido yo, de Julio Aurelio, nos está dando ganador a nosotros. Llegó a poder del presidente interino y le agarró un ataque de histeria tremendo. Pero de todos modos, Mariano, usted tiene alguna experiencia. ¿Se acuerda ese encuestador que tenía en su programa? Yo lo recuerdo. Si no llegaba ni al 1%. Y bueno, y gané la si usted primera no era vuelta. candidato, usted No, era el 93. Era el 93. No. Fue parlamentaria. No, pero no después también. No, después, lo que pasó... Pero de todos modos, le doy la razón una cosa. Espere, en le doy el una 95... cosa. No, permítame. Hable. En el 95, yo le voy a traer en el próximo programa los recortes de los medios, de los diarios. A lo sumo, Menem puede aspirar a la segunda vuelta. Ganamos con el 51% de los votos. Ahora, hay un punto, perdón, que quiero contestarle al doctor Menem. Hay un punto en que Otaegui puede ser el mismo punto de hoy. El tema es cuando hace la encuesta telefónica. Cuando la encuesta telefónica no se llega a los sectores más humildes. Claro. Usted está agarrando de clase media para arriba. Sobre todo que en el 93 todavía no había tantos teléfonos. Entonces yo creo que hoy, no sé... ¿Por qué hay tantos teléfonos ahora, Mariano? Yo no se lo voy a decir. ¿Le puedo hacer una línea sobre el mismo tema de encuestas? Usted dijo, doctor, los argentinos no comen vidrio, por eso me van a votar en primera vuelta. Ahora, pero los argentinos aparentemente mienten en las encuestas, entonces, o tienen vergüenza de contestar la verdad. Los mismos encuestadores que mencionó Diego tienen una pregunta que es ¿a quién no votaría nunca? Y más del 60% contesta Menem, pero después contestan que creen que va a ganar Menem. Sí, cuando le pregunta ¿quién cree que va a ganar? Ahora salió una encuesta con esa pregunta.
con el 46%. Y los que están en segundo lugar, que es López Murphy, con 27, 28%. Claro, pero casi el 70% contesta que a Menem no lo votaría nunca. Sí, bueno, pero en las encuestas estamos ahí primero. Hay un mucha tema, publicidad, Fernando. Doctor Uno Menem. en la vida, cuando hace cosas, se gana muchos enemigos. Y son los que permanentemente hablan del tema. Pero yo les puedo asegurar que se van a llevar una sorpresa espectacular el día 27. Los encuestadores hablan por propia boca de ellos, ¿eh? O sea, hablan, dan su nombre, su apellido y muestran su Entonces, nombre. si yo tengo un rechazo, si vamos a lo que dicen los encuestadores, de un 70%, y tengo el 20 y algo por ciento, y los otros están con el mismo porcentaje, también tienen un rechazo igual al mío. Ahora, doctor, discúlpeme. ¿O no? Sí, era pregunta para la No, es, segunda ¿a vuelta. quién jamás votaría? Esa es la pregunta. Pero General Ciudad. hay un punto interesante en eso. Mucha gente, siempre se habla del famoso voto vergonzante. ¿Usted cree que existe el voto de gente hacia usted a la que le da vergüenza decir que lo vota? Y en ese caso, ¿por qué? No. Yo creo que fundamentalmente este tipo de encuestas tienden a demostrar una realidad inexistente. Ese voto vergonzante, eso podría haber sido en otras épocas. En las épocas de Perón, donde había sido tan denostado el general Perón junto con Eva Perón, que todo el mundo decía, no, a Perón no lo voy a votar, pero terminaban votándolo. Era el famoso voto vergonzante, que en definitiva creo que es un voto Mire, doctor Menem, gratificante. Ante que la única ¿El voto verdad Menem es un voto es la gratificante? realidad, Pero por supuesto, vuelvo a repetir, ¿cuándo se vivió mejor en la República Argentina? Ya no hago referencia tan solo a los 10 años y medio de gobierno, 6 meses más, producto del abandono de la conducción del Estado por parte del doctor Alfonsín, sino que estoy hablando de mucho tiempo atrás. ¿Quién es el único presidente que cumplió con su mandato? El último fue Marcelo T. de Alvear en la década del 20. Y de ahí en adelante, el único que estuvo 10 años y medio en el gobierno, sin mayores problemas, acotadas en su accionar las Fuerzas Armadas, dedicadas a sus funciones específicas, fuimos nosotros. Hubo un solo intento y de ahí se acabó. Bueno, Ustedes lo eso le juega a recordarán. favor y le juega en contra, ¿no? Porque también están los que arman la teoría de que si no gobierna el peronismo, no gobierna nadie, porque el peronismo se lo hace imposible, ¿no? O sea que esa estadística, que es cierta, es histórica, también puede ser utilizada por los enemigos políticos a favor de ellos. ¿Por qué? Porque dicen que el peronismo en la oposición es terriblemente depredador del poder de turno. No, no es cierto. El poder de turno, cuando se cae, es producto de su falta de capacidad. ¿Cuántos presidentes tuvimos desde 1999 al día de la fecha? 5. ¿Y por qué? Por la ineptitud y la incapacidad de los gobernantes. Todos renunciaron. Con Rodríguez Zappa pasó lo mismo. Primero se fue, el doctor de la Rúa, antes Álvarez. Después, el presidente que había asumido por un día, creo que fue... Puerta, después Camaño. Después Camaño, se hizo cargo del gobierno el doctor Rodríguez Sá, se fue a los 7 días, vino después Maqueda, Rodríguez Maqueda y Duhalde, que se va ahora el 25 de mayo. ¿Cuántos presidentes? Eso es falta de capacidad para conducir desde el Estado a un pueblo. Por supuesto. ¿No incluye a Duhalde también en esto de la incapacidad? Pero ¿y por qué se va? Bueno, se va porque dijo que se terminaba su mandato y se iba. No, sí, ¿cuál era el mandato de él? Hasta fin de año. Pero si todos lo apuraban para que se fuera antes. ¿Pero quiénes? La oposición política, el radicalismo, los peronistas opositores, todos le decían que se tenía que ir cuanto antes y convocar elecciones. Y bueno, pero un hombre con una firmeza, con convicciones en lo que hace, lo que es la política, el arte de la política, no se va. ¿Qué ha pasado con ¿Usted Chávez? se hubiese quedado? ¿Qué ha pasado con Chávez? Quiere un hombre más vapuleado, criticado, denostado, atacado, ya no tan solo en su propio país, sino desde afuera. Y sin embargo, con firmeza se mantuvo y hoy recibió un homenaje espectacular por todos los dirigentes a nivel internacional. Frondizi se aguantó 36 golpes militares. Sí, y se tuvo que ir. Hablando de la campaña. Una lo pregunta llevaron. que yo quería hacerle al doctor Menem. llevaron. Yo creo que hay una cosa que estamos de acuerdo, ¿no? La hora de la verdad, la única hora de la verdad, es
de acá a 2 domingos, de 8 a 18, millones de personas con su conciencia metiendo la boleta. Todo lo demás son especulaciones, razonamientos. Como dice el tango, puro cuento. Puro cuento. Ahora, digo yo una cosa, doctor Menem, a ver si me resuelve este problema. Los otros candidatos, todos dicen que la segunda vuelta va a ser con usted, de ellos con usted, y que lo prefieren. Carrió, Kirchner, Rodríguez, todos dicen la segunda es con Menem, porque presumen que esa otra imagen de Menem, esa otra imagen casi demonizada de Menem, les va a rendir frutos en la segunda vuelta y todo ese voto negativo se va a concentrar a favor del que sea y contra usted. Bueno, pero esos son cálculos totalmente errados en el mundo de la política. Esos cálculos no tienen ningún tipo de fundamento. Yo veo todo lo contrario. En primer lugar, que no va a haber segunda vuelta, como siempre digo, como la samba, primero y adentro. Y en segundo lugar, este tipo de apreciación es producto de la impotencia ante lo que va a ocurrir el 27 de abril. López dijo que le ganaba hasta Moró en segunda vuelta. Bueno. Dijo eso, dijo que había medido... presidencial dijo que le ganaba hasta Altamira. Fue una ironía, supongo, ¿no? No, pero López dijo que lo había medido. Yo le quería preguntar, ya que hablamos... López no era del radicalismo, Artemio López. Ya que hablábamos de la campaña, doctor Menem, le quería preguntar... Yo he venido a participar de un programa serio, y me parece que es muy serio, hora clave. Pero traer a colación esos comentarios no tienen ningún tipo de sentido. Estuvo aquí en el programa Artemio López. Y bueno, sí, bien, pero ¿qué les dijo Julio Ramos a los encuestadores, aquí en este mismo programa? Bueno, los encuestadores también le dijeron algunas cosas. No le dijeron muchas cosas, pero Julio, con una capacidad total, absoluta, que conoce cómo se maneja el mundo de las encuestas, le dijo lo que había que decir. Perdón, ¿sabe que usted también, al igual que Julio Ramos, descree de varias de las encuestas? De acuerdo a su olfato político, dado que usted se ve primero en estas elecciones, primero ahí adentro, dijo recién, ¿a quién imagina usted segundo? ¿Y por cuánto? Digo, de acuerdo a su olfato. Bueno, no se trata de olfato, ¿no? Se trata... No, bueno, las encuestas no, pero... Y yo creo que en segundo lugar, no sé, puede entrar el Adolfo Rodríguez Sá, y lejos. Ahora, usted sabe del primero. Doctor Menem, usted sabe si no fuera... va a haber empate técnico, ni tan siquiera entre los 2 segundos. Sí, yo le digo una cosa, ¿no? Uno vive imaginando, ¿no? Esa elección. Si salieran usted primero y segundo el Adolfo, ¿sabe cómo se sentiría la gente de izquierda? Pero sí, ¿de qué izquierda me hablan? La izquierda no existe ya en el mundo. Yo sé que me van a criticar, me van a pegar. ¿A dónde existe actualmente la izquierda? Fíjese, todos los países de Europa están siendo gobernados y las elecciones las ganan los partidos de centro. Los partidos de centro que priorizan un capitalismo progresista. Las izquierdas van desapareciendo poco a poco y si no, yo les recomiendo, Mariano y a ustedes también, la lectura de un libro de un gran escritor francés, socialista él, La Gran Mascarada, Jean-François Revel, donde pinta un panorama tétrico respecto a lo que es el socialismo, el comunismo y todos los movimientos de izquierda. ¿Usted se considera de centro? Yo de centro, proponiendo un capitalismo progresista. Pero sobre eso, usted el otro día en una reunión con empresarios hizo un chiste, pero a partir de eso le quiero hacer... Bueno, pero detrás de los chistes a veces hay realidades, ¿no? Entonces por eso le quería preguntar... Ese es el Menem risueño que quiere Mariano. Que me gusta la derecha, dijo cuando le señalaron algo, pero yo le quería preguntar por la modificación de su discurso a lo largo de la campaña. Si esto, ¿usted es consciente de que tuvo que hacerlo o se dio así? Usted primero hablaba de dolarización, bueno, estaba implícito el alineamiento con Estados Unidos, primero su acompañamiento a la lucha contra el terrorismo, en lo que después fue la guerra, y todas esas banderas las fue abandonando. ¿Por qué ha cambiado el discurso? Yo no abandoné ninguna de las banderas a las cuales hice referencia. Hablaba de la dolarización y de una moneda fuerte. Pues bien, ¿cuál es el nombre que le vamos a poner a esa moneda fuerte? Lo dije 1 y 1000 veces.
quieren ponerle, Cavallo decía que había que ponerle el nombre de real, y yo le replicaba el nombre de peso, pero una moneda fuerte. Así que esta pero propuesta... no el dólar, el peso nacional. Y bueno, el peso nacional flotando a la par del dólar, como está actualmente flotando, 3 pesos por $1. Si podemos mantener este tipo de cambio, fenómeno, con toda seguridad que las cosas van a andar bien. ¿Usted reconoce que cambió el discurso desde aquel entonces o no? Bueno, pero el discurso se cambia de acuerdo a las circunstancias imperantes. No fue posible la dolarización, pero ¿cuándo nos fue mejor? ¿Con la dolarización o ahora, pero que es un verdadero desastre? Digamos, si pero cambia ya de está. acuerdo a las circunstancias, significa que a lo mejor después, si es presidente, cambia de vuelta porque las circunstancias son otras. No. Hay que ir adecuando el mensaje a los tiempos. Esto lo decía el general Perón. Hay que construir la montura para cabalgar los tiempos. Las propuestas, las doctrinas no son inamovibles. Perdón. Evolucionan, para bien o para mal, pero evolucionan. ¿No fue una debilidad casi algo oportunista haber cambiado la posición en el tema de la guerra, doctor? ¿Y haber terminado coincidiendo con Duhalde? No, ojo. Yo, mi coincidencia es respecto a la lucha armada, a la guerra. Estamos en contra de la guerra. Pero lo dije 1000 veces. También, ustedes lo que pasa me sacan de contexto. ¿Cuántas veces me escucharon decir que estaba abiertamente en contra de los tiranos? No, yo tengo aquí su frase. Que estaba en contra de los tiranos. Usted decía que había que acompañar a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Sí. Y bueno, es lo que se hizo en Irak. Bueno, pero no fue contra el terrorismo lo de Irak, ojo. No fue en contra del terrorismo. Fue una guerra fundamentalmente para derrocar a un presidente nefasto, diría yo, de acuerdo a los antecedentes que hemos tenido la oportunidad de conocer. Pero jamás fui partidario de la guerra. En 1991 mandamos tropas al Golfo con 2 fragatas para controlar la entrada al Golfo Pérsico. En esa oportunidad lo solicitaron las Naciones Unidas y a mí me lo pidió el presidente Bush a partir de la resolución de las Naciones Unidas, y el Congreso de la Nación aprobó el envío de tropas. ¿Vamos a ir a un corte y seguimos? Sí, bueno. Vamos a un corte y seguimos con el doctor. Redondeando el tema de la campaña, doctor Menem, ¿cómo reacciona usted ante el hecho de que uno de sus principales rivales, que es Néstor Kirchner, le haya propuesto a Duhalde que no condenemos a Cuba en las Naciones Unidas? Me parece una enormidad. Nosotros siempre estuvimos condenando a Cuba, ni tan siquiera la abstención, porque es una dictadura, más allá de la amistad que puede haber con el presidente o el comandante Fidel Castro. Lo que ha hecho hace pocas horas, y la prensa pareciera ser que se olvidó, detener a un grupo enorme de opositores, fusilar después de un juicio sumarísimo que no habrá durado 1 hora, a 3 cubanos y condenar a otros a 30 años de prisión, 25, inclusive mujeres, por el solo hecho de ser intelectuales, por el solo hecho de ser escritores. En fin, me parece una verdadera aberración la propuesta del candidato oficialista, porque ahora tenemos un candidato oficialista. Y hablando de ese candidato oficialista, para usted, doctor Menem, ¿cuánto le aporta a Kirchner contar en su campaña con Labaña, el ministro de Economía, que para algunos es la clave de la mejoría reciente en el país? Bueno, yo no puedo hacer un cálculo, pero un dato sí les puedo dar, que no tan solo es culpa de Labaña, sino de los ministros que tuvo el presidente interino. La deuda externa, que de la Rúa la dejó en 140.000 millones más o menos, en 2 años la incrementó en 20.000 millones, Duhalde la llevó con este ministro a cerca de 170, y cuando termine el mandato 180.000 millones de dólares. Bueno, no se pagó nada, ¿no? Es decir, el 115
el 115% del PBI. Y nosotros cuando nos fuimos lo dejamos en el 43%. Sospecho que a la baña no lo llevaría usted a su equipo económico. No, yo ya tengo mi equipo económico que está trabajando a full, que ha visitado ya prácticamente todo el mundo, ha recogido experiencias de otros lugares y evidentemente la propuesta económica nos va a dar la posibilidad de salir de este verdadero espanto que estamos viviendo. Doctor Menem, ¿cuántas caras nuevas y cuántas caras viejas va a haber en su equipo? No, caras viejas prácticamente ninguna. Caras viejas prácticamente ninguna. Todos van a ser hombres nuevos del mundo, por supuesto, de la política, del ámbito de la economía, que han demostrado, reitero, un talento y una capacidad que no tienen otros economistas. ¿Quién entra dentro del prácticamente? Digamos, ¿cuáles son las caras viejas que se van a ver? Las excepciones, digamos. En el nuevo gobierno. Bueno, las caras viejas no me aventuraría a dar nombre, ni de las caras nuevas tampoco. Pero, por ejemplo, nadie puede negar que en materia de turismo funcionó muy bien Paco Mayor. ¿Cuántos hoteles se construyeron? ¿Lo tendría de vuelta en sus equipos de trabajo? No sé, habría que ver, pero es una figura de las caras viejas que evidentemente despiertan al... Perdón, me voy un minutito del tema, porque dijo turismo, me acordé de algunas caras viejas para usted y caras nuevas para otros. De verdad, ¿qué sintió cuando lo... Ya sé que hablaron por teléfono amigablemente. ¿Qué sintió cuando lo vio a Scioli como compañero de fórmula de Kirchner, que es la fórmula del oficialismo? Aclaremos una cosa. ¿Quién me habló por teléfono? Bueno, usted sabe que se lo ha publicado. ¿Es mentira eso? Mentira. ¿No le avisó a Scioli que se iba con Dualde? No me dijo absolutamente nada. ¿Y cómo le cayó a usted? Y mal, ¿cómo me va a caer? Pero me gusta a mí, yo soy así, me gusta el detalle. ¿Cómo se enteró usted que Scioli...? Por los diarios. ¿Y Un hombre que había estado hacía poco tiempo conversando para recomponer este verdadero mosaico de candidatos para la capital federal, cuando a mí se me consultó sobre la posibilidad de Scioli, dije que sí, que no Ahora, había usted ningún sabe problema. que en el peronismo Pero se usa más que... nunca pensé de que iba a dar esta vuelta, este giro, ¿no? Pero bueno, él es dueño de su destino, ¿no? No, le decía que en el peronismo se usa más que en ninguna otra fuerza política la palabra traición. ¿Usted lo calificaría como un traidor? No, a mí no me gustan esos calificativos tan fuertes. De todos los candidatos, si usted no estuviese, ¿a quién no votaría seguro? ¿A quién no votaría seguro? Sí. Y a ninguno. No, bueno, pero alguno... Ahora, a López Murphy usted dijo en este programa que le iba a poner de ministro en un caso. Ahora yo hablamos mal de dije que usted. era una persona capaz, inteligente, con mucha fuerza, con mucha personalidad. Pero él se encargó de decir que no aceptaría Bueno, ¿quién ningún cargo si no es en la administración que él piensa asumir el 25 de mayo, por supuesto, como presidente. Doctor, ¿quién cree que haría una peor presidencia, en caso de que no sea usted? Le está reformulando la pregunta. Digamos, si yo le pregunto por quién votaría si usted no es candidato, me va a decir por ninguno. Así, No, lo que te está diciendo es que si él no fuera candidato, sería uno de los que votan en blanco, negativo, pone una abstención. Una rosita dentro del voto, ¿no? Claro. Y hablando de López Murphy, ¿por qué... Bueno, le pregunto a Mariano, entonces. Yo una sola vez voté en blanco, reconozco. Doctor Menem, ¿por qué cree que ha crecido López Murphy tanto? Y además, ¿usted cree que López Murphy le quita votos a usted? No. López Murphy le quita votos al radicalismo. Fíjese cómo figura en las encuestas López Murphy y cómo está, por ejemplo, el candidato del radicalismo. Apenas 2% o 2,5%. Moró. Además, yo lo escuché hoy. ¿Y Lidita Carrión no le quita? Hoy lo escuché de nuevo, lo escuché a Moró hoy o ayer diciendo que una de las medidas que va a tomar es trasladar la capital federal al sur de Argentina. Sigue las huellas de su maestro. Alfonsín. ¿Y quién más? ¿Lidita Carrión no le quita votos al radicalismo? Puede ser, porque ella formó parte de la alianza, ¿no? Está bien, pero... La alianza que destruyó el país. No o sea, bueno, Lidita Carrión no la votaría seguro. Eso de la alianza es una herencia muy pesada.
Sí, la Alianza decía que la herencia pesada la había recibido. La ineptitud los llevó a esta situación. Doctor, el peronismo clásico... Pero ¿cómo lo califican? Más allá de lo que yo pueda decir, porque, reitero, es mi amigo. ¿Cómo lo califican ustedes? No soy periodista, pero les hago la pregunta, el doctor de la Rúa. No, el gobierno de la Alianza fue un desastre. Y bueno, entonces... No, ¿qué? igual, perdón. No hay ningún secreto. Pero, por favor, Fernando, no le echen la culpa a la Alianza. Ahora, doctor, discúlpame. A mi gobierno. Doctor, discúlpame, pero... yo digo lo que... Bueno, lo que puede la que sea un proceso con amigos como usted, doctor, no hacemos un cumpleaños, disculpe. Era amigo de Fidel Castro, lo mató, le manda mano. Dice que es amigo de la Rúa, lo acaba de cortar la cabeza, le digo que está peligroso. Soy amigo, sí es cierto. No, pero yo voy a decir una cosa, yo también soy amigo de la Rúa. Ahora, lo que pasó con De la Rúa fue algo que uno queda como... Por eso, al helado. Mariano, basta de experimentos. ¿Hasta cuándo? Ahora, perdón, doctor. ¿Hasta cuándo van a experimentar? ¿Hasta cuándo vamos a experimentar los argentinos? Mire cómo estamos. Doctor Menem, yo creo que ese sector que dice por ahí que no lo va a votar, o que lo detesta, o que la gente que espera juntar a todos ellos en la segunda vuelta contra usted, que lo han demonizado, que dicen, bueno, la culpa de todo la tiene Menem. Esa es la prensa de ultraizquierda. Bueno, esa gente yo creo que tiene... Sabe que ahí no hago concesión. Ahí tiene un punto de apoyo. Es la imagen de corrupción que ocurrió en su gobierno. Usted ahora ha pedido que haya un control de transparencia internacional de sus actos. ¿Eso implica una posibilidad? ¿Implica una autocrítica? Bueno, yo le voy a dar un dato que quizás no sé si lo manejarán. Cuando nosotros nos fuimos, estábamos en la mitad de la tabla de posiciones en materia de corrupción, por arriba, mejor que muchos países de aquí de Latinoamérica y de otras partes del mundo. En este momento estamos junto con Nigeria y Haití al fondo de la tabla, después de casi 4 años, empezando por el gobierno de la Alianza y todos los que se índice de percepción, ¿no? De corrupción. Sí. Pero el índice, ¿sabes cómo se hace? Sigue hablando, son consultas a empresarios. El índice sigue hablando de los consulta nuestros y no de lo que ocurre ahora. Se da cuenta que es muy parcial. Si en tal país lo quisieron coimear, esa es la verdad. Claro. Entonces el porcentaje de los que dicen me quisieron coimear da la imagen del país. Ahora, hablando de esa Pero pasa que en esa época los coimeaban para que no hablen a los que les hacían encuestas. Para que modifiquen la percepción. Bueno, ese es el método. Además son 3 encuestas. Así que son bastante importantes. La percepción de recursos. No, pero ahora, en serio, ¿por qué cree usted, doctor Menem, que esta imagen es tan fuerte acerca de que hubo mucha corrupción que no se investigó en su gobierno? Pero ¿cómo no se va a investigar? Se investigó a fondo. Todos los procesos que se han llevado a cabo, casi todos están terminando con sobreseimiento y ya no estamos nosotros en el gobierno. Se investigó y se investigó a fondo. Inclusive ahora se creó una comisión anticorrupción, o antiperonista, no sé cómo es la cosa, pero que no ha citado a ningún hombre de la Alianza o mujer de la Alianza. Siempre tiene que ser alguien del justicialismo. Se da cuenta que esto fue armado así para mantener esta imagen creada a partir de algunos medios, de algunos periodistas que evidentemente no toleran el éxito. ¿Usted se acuerda lo que dijo Borges, no? Que los peronistas no son ni buenos ni malos, que son incorregibles. Claro. Doctor, cuando habla de... ¿Son incorregibles? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque mi sensación... ¿Pero incorregibles en qué sentido? Son incorregibles en que son peronistas. Somos los únicos que supimos gobernar bien a Argentina. Primero con Perón y después desde 1989 en adelante. ¿Qué otro gobierno tuvo éxito? No, ¿sabe por qué? No, deme el nombre de algún gobierno que haya tenido éxito. Vamos a los hechos. La única verdad es la realidad. Vamos a la realidad. ¿Qué otro gobierno fue exitoso? Desde 1930 en adelante. El tema también es ¿qué es éxito? ¿Éxito es solamente un índice de crecimiento del PBI o es también equidad en la distribución? Y es también cuestiones institucionales, porque ¿es solo material el éxito? ¿Es solo haber podido comprarse un electrodoméstico? No, el éxito fundamentalmente es la creación de la riqueza, distribución de la riqueza, equidad. Y Argentina, con una presencia muy fuerte en el mundo, fuimos declarados aliados especiales, extra-OTAN de los Estados Unidos de Norteamérica. No vamos a decir
con nuestro Señor Jesucristo, no tan solo del pan vive el hombre. Y claro que vive el pan, necesita el pan nuestro de cada día. Doctor, necesita ganar ese pan con el sudor de la frente, usted hizo una cosa que no autocrítica. está ocurriendo últimamente en Argentina, o el éxito no pasa por el crecimiento del país. No, está bien, pero usted dijo... No. Y bueno, entonces vamos a Cuba. Total, ahí no se crece. Ahí se crece el número de pobres. Usted dijo que tenía bronca por errores que cometió, ¿no? ¿Qué males que hoy tiene la Argentina los atribuye a errores cometidos durante su gobierno? Ahora ninguno. Durante mi gobierno yo pude haber equivocado. Pero por aquellos ejemplo, errores no provocaron como consecuencia nada de lo que está mal se hoy. incrementó el gasto público. ¿Pero por qué? Porque era un país que crecía y necesitábamos inversiones que excedieron nuestras posibilidades, pero inversiones también que vinieron desde afuera. Pero la hiperdesocupación, por ejemplo, ¿no es producto de algunas políticas cerradas en su segundo mandato? No. ¿Por qué? A ver. No, bueno, el propio Cavallo incluso hace un mea culpa y dice que cometió errores. Esas son cosas de Cavallo, pero la hiperdesocupación no es obra de nuestro gobierno. Cuando nos fuimos había un 12% de desocupación y actualmente está en cerca del 30%, un índice de pobreza marginal del 6%, actualmente está en el 27%. El índice de pobreza y esto hace a la cuestión social y a la cuestión espiritual, el índice de pobreza cuando se fue Alfonsín estaba en un 48%. Cuando nos fuimos nosotros estaba en el 24%. Y de acuerdo al Banco Mundial en este momento, el índice de pobreza es del 61%. A esto lo publicó, no recuerdo bien si La Nación o Clarín, el 61%. Y el índice de pobreza marginal o de indigencia está en el 27%. Perdón, hablando... Eso después de 4 años de gobierno, ¿cómo le van a echar la culpa a un gobierno Ahora, como el mío? ahí, doctor Menem, esta pregunta yo querría hacerle, antes de pasar los temas ya más calientes de ahora, ¿no? ¿Más calientes todavía? Sí, pues estamos fríos, estamos fríos. Sí, vamos. No, la pregunta es esta, ¿no? Ya hemos analizado bastante la gente que no lo quiere, la gente que lo critica, la gente que... Vi el aviso, el hombre más odiado y más amado. ¿Cuál le gustó de los dos? ¿El más amado? El más amado. Bueno, en tema de más amado ahora vamos. Sí. Vamos al más amado. La gente que se acuerda, sobre todo en los primeros años de los 90, cayó la inflación, vino el crédito, se pudieron comprar su casita, su automóvil, su electrodoméstico, lo que fuera. Pudieron viajar. Pudieron viajar. Esa gente que evidentemente es un sector importante de los que lo apoyan a usted, ¿no se están haciendo una ilusión? ¿Usted va a poder crear otros años 90, otros periodos 90 con la situación del país? ¿Usted cree que en 6 meses, un año, están viajando de nuevo, están comprando de nuevo? ¿Quién está diciendo en 6 meses, un año? No, pero digo ellos, ¿no serán la ilusión, la fantasía? No, ellos saben muy bien, y lo dije en muchas oportunidades, que se va a notar una mejoría en lo que hace al Estado de la República Argentina en los 100 primeros días, y especialmente en el campo del hambre y de la salud, sin descuidar temas que ahora nos duelen mucho, como la violencia, que es el dato que tengo. Estos últimos 10 días hubo 14 secuestrados en la zona del Tigre. Han sido liberados 9, seguro que pagaron algo, y siguen 5. A propósito de eso, señor, discúlpeme. Bajo este estado de secuestro, digamos. Usted viene hablando mucho de seguridad en la campaña, y usted sabe que hay dos maneras de verlo. Están los que dicen que la inseguridad es producto de la pobreza, de la marginalidad, y que a la que el Estado no responde, y están los que dicen que hay que atacarla reprimiendo. ¿Usted en cuál de las dos escuelas se inscribe? Yo diría la respuesta. Yo diría que atribuir el estado de inseguridad a la pobreza es pensar muy mal de los pobres. Y creo que los pobres son los que más tratan de cuidar su dignidad, pese a la pobreza. Yo creo que esto de la delincuencia es producto de la falta de presencia del Estado a través de sus organismos o a través de los organismos correspondientes en todas las calles, todos los caminos, las rutas de la República Argentina, y especialmente en los grandes
centros poblados. Pero donde ¿no cree que es un caldo de cultivo? ¿Cómo? La cantidad de miles de jóvenes que egresan y terminan estudios o ni siquiera pueden terminar estudios y no tienen ninguna inserción laboral, no pueden ni siquiera comenzar a pensar en una vida laboral, o la gran cantidad de miles de personas que quedan expulsadas del mercado laboral. Todo eso, ¿no cree que es un caldo de cultivo también para alimentar? No digo que sea la única cuestión Puede que ser. provoca el aumento, ¿no?, de la violencia y la delincuencia. Puede ser, pero la falta de seguridad también es producto de la falta de aplicación de la ley, en este caso de la Constitución Nacional. En la medida en que nosotros avancemos en estos temas y tenemos una propuesta trascendental para combatir la delincuencia y volver a tener un país seguro, creíble y confiable. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los principales Los ítems lineamientos? más importantes. Sí. Por ejemplo, en el conurbano las comisarías están llenas de delincuentes. Hay comisarías que no dan cabida para más de 10 y hay como 50. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar todos los edificios de las Fuerzas Armadas que están desocupados actualmente y lo vamos a trasladar a esos lugares donde van a tener, de acuerdo a lo que dice la Constitución, la posibilidad de vivir más o menos dignamente pese a estar detenidos. Vamos a saturar todas las calles de la República con la fuerza de seguridad, llámese prefectura, gendarmería o policía de la provincia o policía federal. Vamos, por supuesto, a procurar que empleados de la administración pública, ya sea a nivel nacional o provincial, se hagan cargo de algunas funciones que cumplen actualmente policías y esos policías sacarlos a la calle. Y de última, si esto no da resultado, vamos a utilizar lo mismo que Lula en Brasil a las Fuerzas Armadas. Le vino bien Lula. Claro, para combatir Para eso hay la que cambiar la delincuencia. ley, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas están para otra Claro. cosa. No, tienen prohibido, hoy por ley escúcheme, tienen prohibido. ¿Hay policía militar o no? ¿Hay policía aeronáutica o no? ¿Las Fuerzas Armadas están preparadas Ay. para cuidar presos, por ejemplo? ¿Pero por qué no? No, yo me lo pregunto, no sé, no ¿Por es qué una no? de las funciones Bueno, que... en su aprendizaje no, obviamente, pero y en su por rol ahí en la institucional tampoco, organización... en principio. No, usted Bueno, sabe pero que es si un tema ustedes muy le van a delicado buscar por la historia. 5 patas al gato que tiene 4, entonces la dejemos la seguridad. Yo le estoy dando No, cuál es está nuestra bien. propuesta No. en la materia. Usted sabe, Yo me doctor, pregunto, y están yo le trabajando pregunto a gente los, muy a los capaz en jóvenes el que tema. están acá, yo le pregunto, se pongo en lugar de la señora que está mirando, el señor que está mirando, que le han secuestrado a un sobrino, un primo, porque a todo el mundo le ha pasado algo. Acá a todo el Sí. mundo le ha pasado algo cerca. Que le pregunten, dígame, si para darle seguridad finalmente hace falta una presencia de las Fuerzas Armadas ordenada dentro de la ley, ¿usted cree que la gente va a decir, ah, no, las Fuerzas Armadas no, porque lo dice una ley? No, pero si hay la gente va a encuestas. decir, dame seguridad. Pero Mariano, la Mariano- gente también dice que hay que cerrar el Congreso porque está enojado con los políticos y no, No, podemos no, hacer cualquier no. cosa porque lo diga la gente. No, pero eso no, no, es cerrar el Congreso, disculpame. No, pero digo Es decir, con el apelar a los argumento- militares como ha hecho Lula no equivale a cerrar el No, pero Congreso. Lula, No, pero digo, Lula bueno. es socialista, entonces está bien, lo aplauden. A mí me dijeron fascista, nazista, cuando antes de que lo haga Lula propuse esta salida. Ahora, hay entonces un yo era tema- el nazista, el fascista. Doctor Pero Menem, claro, hay un entonces tema- cuando se manejan, perdóneme Mariano, ideológicamente estos temas tan importantes, se dan estas situaciones. ¿Le gusta la presidencia que está haciendo Lula? Y hasta ahora va bien. Bueno, ahí tiene un partido de izquierda al que le va bien. Usted que Hasta decía ahora, que no había. ¿cuánto lleva? Bueno, 100 días. Sí, ¿Y sabe bueno. lo que dijo Jorge Keller? Dijo que un elogio fenomenal. Es impresionante lo de Lula en ¿Y Brasil. lo que dijeron de mí? Bueno, pero él es de En el izquierda. fondo. Pero él es de izquierda. Y bueno, pero por eso. Perdón, me No, quedé el con el problema es tintero, si Mariano. sigue siendo de izquierda. Disculpe. Bueno, está siendo muy responsable en términos fiscales y financieros. Diego, cuando a mí, un grupo de empresarios brasileños, en un agasajo que me hicieron, me preguntaron por Lula, le dije, mire, va a ser el hombre que va a llevar a cabo el gobierno capitalista más grande de todos los tiempos en Brasil. Y se está dando No, pero él no es Perdón, comunista, me es quedó- socialdemócrata, una cosa me Es quedó un tema- socialdemócrata, y sí, los socialdemócratas fracasaron también en Perdón. Europa. Doctor, me Es quedó un tema. capitalista, tiene un sentido capitalista de la cosa. Lula. Lula, yo lo veo así. Perdón, me Espero que quedó no un se tema enoje. pendiente y vamos pasando el tema y no quiero guardarme esto. Usted habló muy duramente del tema de seguridad, se refirió a las Fuerzas Armadas. Bueno, acá
debatimos. Pero Y me la escúcheme, vi- sí. Gerardo, se hicieron encuestas. Cuando yo propuse de que íbamos a utilizar las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, ¿cuál fue el índice de aceptación? El 70%. De todas maneras, usted sabe que es un tema sensible para la historia argentina, el Y tema sí, de las bueno, Fuerzas pero más Armadas, sensible es la promoción. delincuencia. Sí, a Gerardo. eso, bueno, pero siguiendo su línea de A ver razonamiento, si, yo quería preguntarle... ojalá lo que siguiente. nunca le ocurra, pero que lo asalten en la calle, si no lo han asaltado ya. Ya me pasó. Ay, bueno, doctor. entonces- Pero la pregunta que iba a hacerle era otra. Siguiendo su línea de razonamiento, la verdad es que me interesa saber. ¿Qué planea usted hacer con los movimientos piqueteros entonces? Dije antes de ahora, hay una constitución, hay leyes que se han dictado en su ejercicio, hay que hacer respetar la ley. ¿A usted le gusta que viniendo o yendo al centro le corten la calle? O un trabajador que va a su trabajo pierde el presentismo porque no puede llegar, por los cortes de ruta, por los cortes de calle. Tienen que entender que donde termina el derecho de ellos, dentro de la ley empieza el derecho ¿Y si de no los lo demás. entienden? Y bueno, ya veremos qué se va a hacer. Pero fundamentalmente, si queremos cambiar a Argentina, y hay que cambiarla, es la presencia del orden. En el marco O de sea, la en este libertad. caso es represión, si no lo entienden. No, represión. A lo que Bueno, dicen, desalojo, cuando tuvimos los piqueteros acá, ellos dicen, sí, tienen razón, pero hay que cumplir todas las leyes, no solamente esta que nos atañe a nosotros. Sí, Eso dicen todas. los piqueteros. Sí, todas. Y después te recortan el 13%, se vulneran muchas leyes en la vida cotidiana. Bueno, pero eso del 13% viene de la época de la Claro, alianza. no importa, yo digo, por supuesto. Así que... ¿Y qué piensa hacer? Yo quería, o sea, hablando de las propuestas suyas, ¿cómo es el tema salarial? La gente después del 2002, con tanta inflación, tuvo un deterioro del poder adquisitivo. ¿Cuál es su propuesta esta del 30% El de suba? 70%, ¿no? 75% la canasta básica. Se en el 2002. deterioró el poder adquisitivo. Yo estoy hablando de bajar los aportes patronales, de eliminar algunos impuestos distorsivos, pero fundamentalmente para ir tapando esos huecos que se van a producir, eliminar algunas exenciones impositivas, de tal forma que tengamos una masa crítica de recursos para poder aumentar. Por ejemplo, ¿qué bueno, exenciones es muy impositivas? larga la lista de exenciones impositivas. Esto va a ser materia de estudio, por supuesto, y lo estamos estudiando. Pero de que vamos a eliminar los aportes patronales, no tenga la menor duda, para poder incrementar el salario de los trabajadores y reactivar el comercio. ¿En Si no cuánto, hay doctor? comercio, no hay industria. ¿En cuánto subirían los salarios? Y más o menos en un término de 6, 7, 8 meses, un 30%. Perdón, con el salario, Diego, una pregunta. Usted sabe que, así como hay mucha gente... Bueno, están los dos grupos de gente, ya lo dijo Rondón, hay mucha gente que lo sigue. Mucha gente todavía se pregunta qué fue el salariazo. Yo sé que usted lo explica con la dolarización. Mi pregunta es otra. Para los que todavía por ahí no entendimos el salariazo, ¿qué es el trabajazo? Que es de lo que se lo escucha. Como hablar no ahora. les gusta la expresión salariazo, la he cambiado por trabajar. Ah, es lo mismo, es la misma sonata, pero con Pero es lo mismo, ¿cómo saben? parece una palabra de venta. Escúchame, Gerardo, ¿cuánto ganabas antes? ¿Yo? Sí, durante nuestra gestión. Bueno, respeto buen pagador. Sí, bueno, por favor, seamos en este... No, pero uno no muy viene a pelear por el objetivo. sueldo de uno, ni mucho menos. 8.000 de ingresos per cápita en Argentina, de acuerdo a las Naciones Unidas, estábamos en más de 8.000 pesos, que eran $8.000. Ahora no llegamos a 2.200 pesos. Entonces, ¿quieren seguir así? Ahí tienen el candidato para votar, que es el candidato del presidente interino. ¿Quieren volver a buenos sueldos, buenas retribuciones, buenos salarios? Ya saben lo ¿Va a que haber tienen algún que hacer. gesto, aunque sea simbólico, de austeridad así tomado en los primeros días? Digo, como por ejemplo el gesto que después no se cumplió de la Rúa, que dijo que iba a vender el avión, que después no lo vendió, ¿no? Pero esos son gestos frívolos. No tiene Vamos a sentido. ir a un corte. ¿Qué hizo con el avión? Y- ¿Lo ¿Y usó? qué? Y bueno, y ahora se lo sigue usando. Vale decir que la compra del avión fue buena. Si no, no lo estarían usando. Vamos a ir a un corte al doctor Menem y en el próximo bloque vamos a ir a las preguntas finales del panel y como de costumbre a nuestras conclusiones. ¿Parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Ya volvemos. James Mart, Callao 1014 y sucursales. A la hora de dormir,
Melatol, regulador del sueño. Bueno, Era uno de... no, siga, termine, porque... Porque era el aviso de Duhalde, dice consolidar la recuperación. Bueno, ¿hay una reactivación o no? El 25% del aparato productivo y el 75%. Hay una pido pregunta disculpas por la Menem. expresión, está en la lona. Está en la lona. Bueno, justamente, ¿por qué no paramos un minuto y nos detenemos, aunque sea un minuto, en el tema económico? Sí. Es decir, ¿usted cómo va a organizar la recuperación de ese 75% que está en la lona? ¿Va a tener un ministro de Economía tipo Caballo, un super zar? ¿Va a tener diversos secretarios? ¿El comercio exterior lo va a promover de alguna manera? ¿Vamos a exportar más? ¿Qué piensa hacer en el núcleo? Bueno, yo dije de entrada, cuando hablé del trabajazo, del aumento de los salarios, del aumento de los sueldos, en la proporción a la cual hice referencia, con eso vamos a reactivar el mercado interno que está muerto. Pero estamos pensando en una tarea de corte netamente exportadora también. Y para eso vamos a poner en funcionamiento un Ministerio de Comercio Exterior. De tal forma que ese ministerio, con todos los agregados comerciales que hay en el mundo, en las distintas embajadas, se dedique pura y exclusivamente a colocar nuestra producción en todos los países de la tierra. Y especialmente, la directiva que estoy dando, hay que investigar cómo podemos entrar en la China popular, o en la China comunista, o en la China continental, que es el país que más ha crecido en los últimos tiempos. Así que de esa forma nosotros, estaba escuchando Claro, recién... No es mercado interno o mercado externo. Las dos cosas. Hay que vender por todos lados. Mercado interno es fundamental para reactivar la pequeña y mediana empresa. Para eso vamos a crear un banco pura y exclusivamente dedicado a este ámbito. ¿Banco público? Banco público, banco estatal dedicado a la pequeña y mediana empresa. ¿Va a haber unificación de la banca pública? Eso es un poco problemático. ¿Cómo podemos unificar el Banco Nación con el BAPRO, el Banco de la Provincia de Buenos Aires? Es imposible. Distritos distintos. 1860, a partir del pacto al que se arribó cuando se pelearon, hubo una guerra aquí en Argentina, nació el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene autonomía, que tiene... Hablando no se de lo pueden bancos, ni tocar. Vamos a ir al Banco Central, reformando o volviendo a la Carta Orgánica que se había modificado cuando se lo dejó afuera a Pedro Po y se lo puso al amigo Macaroni ahí, con las consecuencias que ya todo el mundo conoce. Se fueron del Banco Central más de 20.000 millones de dólares. Dígame, doctor Menem, ¿va a respetar la situación, la posición de Alfonso Pratgay? Sí. Lo dije en varias oportunidades. Me parece un profesional joven, capaz y a con pesar una de que lo haya fuerte... puesto Duhalde. No importa. Sí, a mí lo que me interesa es Argentina, por arriba de todas Vamos las a una cosas. pregunta final cada uno. La mía tiene que ver con esto de caras nuevas y caras viejas. ¿Existe la posibilidad de que anuncie la semana que viene cómo quedaría integrado su gabinete si es presidente? No, creo que ustedes son lectores de todos los medios, ¿no? Y por ahí me habrán escuchado en algunos de los mensajes. Si es que yo doy los nombres ahora, voy a utilizar una expresión muy norteña, me los achuran a todos. Entonces voy a esperar el triunfo del 27 de abril y recién voy a dar los nombres. ¿Serán caras nuevas pero son personas conocidas públicamente? Son caras nuevas y muchos de ellos conocidos, pero que no han tenido una actuación muy predominante durante los 10 años y medio de mi gestión al frente del gobierno. Doctor, a mí me sorprendió una frase que usted dijo hoy. También es cierto que el clima era quizás un poco más distendido en ese momento. Usted dijo que los que lo criticaban eran gente a la que no le gustaba el éxito. Y yo le pregunto, ¿no puede herir usted con esa frase la sensibilidad de mucha gente que a lo mejor la pasó mal en su gobierno? Bueno, yo creo que nada es perfecto. El hombre no es perfecto, ni tampoco lo que hace el hombre, ni lo que hace una sociedad en la cual se encuentra inserto ese hombre.
el hombre y las comunidades son perfectibles. El único perfecto es Dios para los que creemos en Dios. Lo demás es perfectible. Así que no se pueden sentir molestos si yo me expreso de esta forma. ¿Por qué, además? Doctor, yo quería recuperar el primer tema que planteó Mariano, aquella idea de el amor-odio, ¿no? Para muchos ustedes el único candidato que divide, que polariza opiniones en la sociedad. Por eso le quiero preguntar, ¿cómo usted va a hacer para reconstruir la relación con aquellos que no lo quieren? Imagínese la hipótesis de volver a ser presidente. ¿Cómo reconstruye la relación con todos aquellos, entre comillas, que lo odian? Con una buena conducción, retornando a la gobernabilidad de Argentina y dándole a todo el mundo las oportunidades que se merecen en un país como el nuestro, que tiene que empezar a crecer sí o sí. No hay otra forma. Gobernando. Cosa que si usted le pregunta a los otros candidatos, que tienen también, de acuerdo a las encuestas oficiales u oficialistas, un 20%, es porque hay un 80% que los rechaza. Entonces, no necesariamente. Bueno, un 50%. ¿Por qué no le pregunta a ellos qué va a hacer con ese 50% que lo rechaza? Siempre las preguntas, la brasa caliente, como me la tiró Alfonsín en el 89, me la tiran ustedes aquí. Doctor, una pregunta mía es totalmente incidental. ¿Cierra en River usted? Sí. No le pregunto por simpatías futbolísticas, ¿no? Pero no. ¿cómo es eso de que cierra en River? Vamos a hacer el acto de cierre de la campaña el 24 de este mes en River Plate. El 23 cerramos en La Rioja, el 20 en Mendoza y en otras provincias hasta el día 24 en que ya no se puede seguir haciendo. Había una puja interna, ¿no? Por lo de River. Algunos decían que sí, otros que no, adentro de... Pero Pierri, por ejemplo, no quería. Pero escúcheme, Fernando, hay un jefe que dispone. Y puso un usted candidato que dispone. Dispuse yo bajo mi responsabilidad. En Santa Fe hay un rumor. Yo no le tengo miedo. A Dios al único que le tengo miedo. Y de ahí para abajo a nadie. Doctor, usted sabe, yo soy de Rosario. En Santa Fe hay un rumor y es que a ese acto posiblemente asista Reutemann. ¿Hay chances? Siempre existe la chance de que pueda asistir el gobernador de la provincia, pero es un rumor nada más. ¿Usted habla con Reutemann? Sí, habitualmente. Hace pocas horas que hablé con él. Bueno, yo voy ¿Y qué le dijo? Bueno, estaba un poco molesto por las expresiones del candidato del presidente interino y de su esposa, porque lo trataron muy mal ahí en Santa Fe, en Rosario, en un acto partidario. Bueno, de acuerdo con la tradición que ya con Menem hemos establecido, porque yo cuando él pensaba que él iba a tener toda gente joven, yo también tengo toda gente joven. Los únicos que quedamos somos los que traemos a la gente joven, naturalmente. Por supuesto. Pues lógico. Vamos a mantener esa tradición. Como decía el general Perón, no es posible que estemos tirando todos los días a un viejo por la ventana. Claro, lógico. Vamos a hacer yo voy a hacer una breve conclusión y él va a hacer la de él, como hemos hecho de toda la vida. Cuando no era presidente, cuando era presidente y cuando no era presidente. Yo creo que nosotros, como les decía al principio del programa, de acá a 2 semanas hacemos nuestra misa política. Y adentro del cuarto oscuro solamente va a estar usted o yo, solos. Y de esa decisión va a depender el futuro del país. Entonces uno dice, bueno, saquémonos todo y vayamos despojados y pensemos en cada candidato, qué es el valor que puede tener cada uno. Y cuando yo pienso uno de ellos, en Menem, y esta conversación, que la he seguido con mucha atención, si uno tuviera que decir algo de Menem para empezar a partir de ahí a evaluarlo, experiencia. Esto es así, él lo dijo en un pasaje, gobernó 10 años y medio la Argentina. Y no tiene que preguntar dónde están los timbres, nada, 10 años y medio gobernó. Yo creo que si uno tuviera que tomar el valor que él pueda mostrar, de señores, yo este país lo presidí 10 años y medio.
Ni Perón llegó a tanto. Roca llegó a 12, pero con seis interrumpidas. Entonces, hay una experiencia. Ahora, para mí la pregunta que yo me voy a hacer en el cuarto oscuro, es si esa experiencia se traduce hoy después de todo lo que pasó en el país en estos últimos años, en un hombre que ha pensado esa experiencia, que se ha autocriticado severamente en las fallas de esa experiencia y que sabe distinguir bien entre lo bueno y lo malo que hizo. ¿Se acuerdan de Hipócrates, el médico, una vez curó a un enfermo, ¿no? Y vino otro médico de la época, los griegos, y le dice, ¿qué le diste? Le dice, mira, la hierba tal, la hierba, lo mismo que le di yo. Le dice, y otro se me murió. No, le dijo Hipócrates, el secreto está en la proporción. ¿No? El secreto está en la proporción. Este hombre, hasta si se autocritica severamente, que autocritique lo malo de su experiencia, y si se reafirma, que reafirme lo bueno de su experiencia. Si este hombre está pensando así, esa experiencia va a resultar para él un valor que nadie puede tener. La experiencia de Dios no tiene nadie, ni por lejos. En cambio, si este hombre se obstina en los rasgos negativos de su experiencia, entonces le va a jugar en contra. Yo preservo mi conciencia para dentro de 2 semanas, y a medida que se acerca el 27 de abril, con todos los peligros que se ciernen, cada vez más me siento presionado por una responsabilidad moral, ya no como periodista, ya no como profesor, como ciudadano, igual que usted. Ese día tenemos que votar en conciencia. Y este hombre es uno de los 5 que están propuestos. Y cada uno hará frente a él y frente a los otros 4 un balance personal. Y de esos millones de balances personales saldrá el nuevo presidente. Su turno. Muchas gracias, Mariano. En gran medida comparto sus comentarios. No tan solo tenemos que hacer referencia a los 10 años y medio de gobierno como presidente, sino a 10 años más gobernando un pequeño estado, la provincia de La Rioja. Pero la experiencia no deviene tan solo de gobernar un país, sino que también deviene de los sufrimientos en la vida. Yo estuve proscripto en mi país más de 20 años, y eso me sirvió de mucho. Y como si esto fuera poco, estuve preso durante 5 años, y últimamente 6 meses. Eso también es experiencia. Todo lo malo que puedo haber hecho, por supuesto que no lo voy a reiterar, pero sí voy a profundizar todo aquello que fue bueno para el pueblo y para la República Argentina. De esto no tenga la menor duda. Y para eso hace falta un sólido liderazgo que haga una realidad la gobernabilidad de nuestro país. Comparto muchos de los conceptos que ha vertido Mariano, y yo espero que ninguno de los dos nos equivoquemos a partir de hoy. Ni el pueblo argentino se vuelve a equivocar como en 1999. En el próximo bloque tenemos novedades, yo querría decir, le llamaría decisivas, sobre el caso García Belsunce. Como les dije en la promoción, que hice un poquito antes de empezar el programa, yo estoy íntimamente convencido de quién y cómo mató a María Marta. Vamos a tocar ese tema y también vamos a hablar con Jorge Gestoso de la CNN, que está allí, desde Washington, sobre qué viene después de la guerra que el doctor Menem recién condenaba. Después del corte, ya volvemos. Bueno, lo tenemos a Jorge Gestoso en el satélite, pero antes yo quería hablar un par de minutos con Marcelo
López Macías, porque Marcelo es quien ha hecho una investigación sobre el caso García Belsunce que lleva a una hipótesis sobre el crimen que a mí personalmente me convence. Por eso decía, yo íntimamente creo que sé qué pasó. Marcelo, ¿por qué no nos cuenta un poquito su investigación? Hasta el momento, Mariano, teníamos la hipótesis del crimen pasional y del crimen por motivos económicos. Esta visión va a fundir en una misma persona las dos motivaciones, la pasional y también la económica. Hoy estamos en la casa del doctor Celsi, el abogado patrocinante de la familia García Belsunce, y estaban prácticamente todos, están funcionando como un verdadero clan, están nucleados en torno a la inocencia y a la defensa de Carlos Carrascosa. Estaban los hermanos de María Marta, de la víctima, Horacio, John, María Laura, Irene, estaba Bartoli, el cuñado, los sobrinos. Es decir, están todos juntos defendiendo la inocencia de Carrascosa, porque creen en él o porque, como dicen tal vez los detractores, Carrascosa era quien, entre comillas, bancaba a la familia, era el sostén económico. Por una cosa o por la otra están funcionando como un clan, y quienes creen que se vaya a quebrar y vaya de alguna manera a ver a alguna persona que vaya a decir algo distinto dentro de la familia se equivoca. Bueno, estamos ya con satélite de Washington y el resto del programa vamos a dedicarlo a penetrar profundamente en el tema García Belsunce. Bueno, Jorge Gestoso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mariano. Jorge, usted ahora en su nueva posición, ¿no es cierto? Porque está en Washington ahora. Exacto. Lo llevaron al centro de los acontecimientos. Desde ahí, Jorge, ¿cómo sigue el mundo después de la guerra de Irak? ¿Cómo sigue el tema de Irak o cómo sigue el tema del gobierno de los Estados Unidos? No, diría yo, a partir de la guerra de Irak, uno puede imaginar varios escenarios. ¿Cuál es el más probable después de la derrota de Saddam Hussein? La prioridad para el gobierno del presidente Bush sigue siendo la lucha contra el terrorismo. El tema es cuál será el próximo blanco que identifica como máquina de proveer elementos para el terrorismo. Por ejemplo, esta mañana aquí regresó a la Casa Blanca, luego de pasar el fin de semana en Camp David. Se alegró muchísimo por haber encontrado a los 7 prisioneros de guerra y dijo de que en el caso de Siria era uno de los lugares en donde se estaría refugiando el equipo o parte del gobierno del ex régimen de Saddam Hussein. Dijo también de que creemos de que Siria tenga armas químicas y le sugirió a Siria de que colabore, de que coopere. Por el otro lado, Mariano, inmediatamente el primer secretario de la Embajada de Siria desmintió totalmente esas declaraciones y dijo que en realidad lo que está haciendo Estados Unidos con esas acusaciones es desviando la atención de lo que realmente pasa en Irak, que es una tragedia humanitaria, saqueos, caos, anarquía, y que de todo eso no se habla, sino que se habla simplemente de que Siria podría ser uno de los puntos en que podría estar fomentando el terrorismo. Jorge, yo entiendo su respuesta, que Siria podría ser el próximo escenario. Ahora, hay una pregunta que hace rato que les quiero hacer, porque usted en el lugar que está, ve adentro y ve afuera de Estados Unidos. Y a mí lo que más me ha impresionado en estos días es el contraste entre la opinión norteamericana y la opinión de fuera de Estados Unidos. Los norteamericanos, sea por patriotismo o lo que fuere, en gran mayoría han apoyado al presidente Bush en esta guerra. Y ya fuera en Europa, ya fuera en América Latina, ha habido manifestaciones inmensas y encuestas de opinión que dicen que la gente en general repudiaba la guerra. ¿Cómo se explica esta especie de incomunicación fundamental entre Estados Unidos y el resto, por lo menos, de Occidente? Yo diría, Mariano, que para tratar de dar una respuesta relativamente corta a un problema que es muy complejo en cuanto al acceso a la información o los mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación masiva. Es decir, adentro de los Estados Unidos está planteado el tema en cuanto a que lo que está en juego aquí es la seguridad nacional. Se le plantea al televidente, al americano promedio, a la persona de la calle, a todo el que llegue de alguna forma y está dentro de los Estados Unidos, de que el terrorismo es una amenaza para el país. El país está en guerra,
la guerra es contra el terrorismo y no solamente para combatir el terrorismo hay que combatir a los terroristas en el momento que están por hacer un acto terrorista, sino que hay que frenar el terrorismo antes de que se puedan producir esos elementos como pueden ser armas de destrucción masiva. En esa línea de pensamiento calza que había que atacar a Irak antes de que mañana nos arrepintamos que por no atacarlos nos están atacando a nosotros. Y esa línea de pensamiento, ese mensaje que permanentemente se repite a través de todos los medios de comunicación, es decir, es la voz oficial, el mensaje oficial del gobierno de los Estados Unidos es al que se ha montado el apoyo popular. 7 de cada 10 americanos están a favor de lo que está haciendo el presidente Bush en la guerra. Lo que se ve fuera de los Estados Unidos son otros aspectos. Por ejemplo, dentro de la integración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prácticamente el 90% de los otros países, como decía la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el 90% de la población mundial está en contra de esta guerra. Y la visión que se tiene es que definitivamente Estados Unidos no va a ese país solamente a desarmar a Irak, sino la percepción es que tiene serios intereses económicos, de que definitivamente al perseguir esos intereses y al desarmar a Irak va a masacrar o va a hacer un genocidio, hay muchos que los han calificado de esa manera. Muestran escenas, por ejemplo, en el exterior mucho más frecuentes de las víctimas civiles de esta guerra, mientras que acá en Estados Unidos se muestra fundamentalmente los éxitos y los avances y todo lo que tiene que ver con las tropas norteamericanas. Es decir, Mariano, que depende de dónde uno esté ubicado en el mundo, es cómo se presenta el problema. Aquí se presenta como estamos en guerra y nosotros tenemos que defendernos, y es lo único que podemos hacer. En el resto del mundo se ve como otra invasión, otra ocupación, otra muestra de que los Estados Unidos está actuando como un imperio y que en función de sus intereses estratégicos, esta vez le tocó a Irak, otra vez le puede tocar a otro país como por ejemplo hablábamos hace un segundo que podía ser Siria. Jorge, mi última pregunta sería la siguiente. En su respuesta anterior, usted de alguna manera estuvo haciendo como la introducción a un estudio de los medios de comunicación, porque el periodismo ha tenido una enorme importancia en esta guerra. Se ha acusado al periodismo norteamericano de ser oficialista, se acusa al periodismo fuera de Estados Unidos de ser antinorteamericano. Ha habido finalmente esos disparos dramáticos que cegaron la vida de 2 periodistas. Es decir, me gustaría que usted, que ha estado en el corazón de la contienda, ¿cómo se evalúa nuestro rol, el rol de los periodistas en esta contienda? En este caso, ¿cómo se evalúa el rol de los periodistas dentro de Estados Unidos? Quizás eso es lo que más le pueda interesar a Mariano y a la audiencia que los está siguiendo esta noche. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido la sutileza de presentar este tema como un tema en donde lo que está en juego es la integración, la integridad de nuestra patria, entre comillas. Nos tenemos que defender. Hemos sido atacados, estamos en guerra y tenemos que salir a defendernos. De alguna forma, el medio de comunicación que no refleje esa línea de pensamiento es un medio de comunicación o es un periodista que no quiere su patria. Y al no querer a su patria, de alguna forma merece el rechazo, el desprecio de la comunidad, del resto de la comunidad de los estadounidenses. Entonces, no solamente que de alguna forma se le está sugiriendo o imponiendo alguna línea de pensamiento, se ha creado un clima en donde hablar en contra de una acción bélica contra Irak es hablar en contra de la patria, es no querer a su propio país. Y a raíz de eso es que se ven que los periodistas estadounidenses aparentemente estarían convencidos de que eso es así y no muestran como de alguna forma pueden mostrar en otros casos cuando están hablando, por ejemplo, de política interna de los Estados Unidos, claro, que son absolutamente críticos y muestran las dos caras de cada moneda de la misma forma. Aquí vemos que, por ejemplo, ese, otra vez comillas, amor a la patria o patriotismo ha ganado más terreno
y no vemos con la misma intensidad, con la misma frecuencia, con la misma objetividad, presentar de igual forma las dos caras de esta moneda. En Estados Unidos, mostrar hoy por hoy las dos caras de la misma moneda, en mi opinión, no se ve como se debería ver, no se ve como lo vemos en la televisión o en los medios de comunicación que vemos en el resto del mundo. Y de allí surge entonces cómo las encuestas dan que 7 de cada 10 estadounidenses están a favor de la guerra, o cómo se entiende que es de mal gusto mostrar escenas en donde muestran a los Estados Unidos de una forma que el público de los Estados Unidos parece que no quiere ver, que no quiere escuchar. Jorge, le agradezco mucho este testimonio, que además tiene mucho valor, el sentido doble de la palabra. Es decir, que es valioso y que es corajudo, porque implica una crítica al sistema periodístico norteamericano, porque de alguna manera Bush supo inducirlos en una especie de callejón sin salida, de uno donde el patriotismo parece que bloquea la diversidad. Yo le agradezco mucho este testimonio por venir de usted y espero que sigamos conversando, Jorge, sobre el mundo que viene. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, gracias a ti, Mariano. Bueno, se jugó el amigo. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Además, alguien que está empleado por la CNN que diga esto, una valentía, ¿eh? No, y además... O sea, lo que dijo es que son pluralistas y periodísticos con la política nacional, pero no al tratar la guerra. Ahí son todos Están en patriotas. guerra. No, pero además fue... Pero dejan de ser periodistas. Absolutamente Ahí, objetivo, porque realmente lo que ocurre es eso. Sí, sí. Lo que ocurre es eso, y él lo pudo describir bien. A pesar de estar empleado por la CNN. ¿Qué le pasó a Peter Arnett, ¿no? Al periodista estrella de la guerra? Bueno, claro, está bien, le dio una entrevista a la Bueno, televisión. pero son esos casos como el que ha habido esta noche, hace un medio minuto, en que un periodista pone por delante su integridad profesional a lo que podrían ser sus intereses. Porque él podría haber dicho, miren, mejor muchachos no me llamen porque esto está, ¿no? O podría haber hecho una cosa mucho más tenue. Me parece que ha sido un ejemplo de periodismo lo que ha hecho Jorge Gestoso. Marcelo, volvemos al tema que habíamos dicho. Me quedé intrigadísimo con los dos. A ver si entendí bien, Marcelo. Vos, con el trabajo de la semana y de acuerdo a las reuniones que tuviste esta tarde, que incluyeron una nota que me dijeron, yo no la vi todavía, con el abogado, lo hiciste ahora hace un ratito, con el abogado de la familia, ¿te parece que lograste construir una teoría de lo que pasó ese día, el día que murió María Marta? Es una teoría que está dando vuelta, que se basa en 3 patas fundamentalmente. Que María Marta conocía al victimario, que el victimario podía tener algún interés económico en hacer desaparecer a María Marta, y el tercero, y tal vez el más importante, no es del todo novedoso, pero sí, si se reúne con nosotros es muy importante, es que se trataría de una mujer. Con lo cual, de alguna forma, Carlos Carrascosa, el marido de María Marta, quien está detenido en estos momentos, quedaría de alguna forma casi absuelto, por lo menos como autor material. Yo les repaso rápidamente por qué sería conocido. Algunos datos ya se conocen, el asesino conocía mucho la casa, aparentemente pudo entrar por la puerta posterior que siempre estaba abierta. Hubo una escena de mucha violencia que definió el doctor Santiago Biasi, dijo que de ninguna manera se podía confundir esa escena con un accidente. Hubo una discusión previa entre las dos personas que finalmente terminó en una feroz pelea. Hay por parte del victimario un dominio de la escena, la va llevando a María Marta, posiblemente a punta de pistolas hacia arriba, donde sabía que no tenía ningún tipo de escapatoria. Y finalmente los disparos se hicieron desde muy cerca y ninguna bala de calibre 32 salió del cráneo de María Marta, lo que indicaría que las balas estarían húmedas, serían balas viejas, de una pistola que muy posiblemente haya estado guardada. Como la pólvora estaba húmeda, no tuvo una gran potencia, entonces las balas quedaron alojadas en el cráneo de María Marta. Esto hace pensar que no era un asesino profesional, sino una persona que tenía ese arma guardada para seguridad en su propia casa. Por eso decimos que, por un lado, muy posiblemente haya sido una persona conocida de María Marta. Y la segunda parte tiene que ver con una mujer. Se dijo muchas veces, pero ya se han juntado muchos datos que son coincidentes. Aparentemente el asesino, el victimario, toma de los pelos a María Marta, que aparentemente es una pelea en la cual, típico de mujer, se trenzan de los pelos, con una mano sostiene la cabeza con la cabellera y con la otra mano efectúa los disparos. Perdón, Marcelo, disculpe, doctor. Me dicen que ya está comunicado con nosotros, y le pedía permiso para incorporarlo a la charla, el doctor Pierri, quien ya está metido en la causa por cuanto, si no me equivoco, algunos familiares de María Marta ya le solicitaron que asuma la defensa. Es él el que todavía no contestó, que va a ser el nuevo defensor,
pero me interesa incorporarlo a la charla porque quiero que, de algún modo, ratifique o no lo que está contando Marcelo sobre esta novedad de esta tarde, ¿no? Que parece que han entornado con sospechas a otra persona más del country. Así que quería ver si podemos incorporar. Doctor Pierri, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Doctor Pierri, ¿usted estuvo escuchándolo a Marcelo recién? Recién lo estuve escuchando, atentamente. Bueno, más o menos se va configurando toda una hipótesis. ¿Usted cree que esa hipótesis es más o menos como la describió Marcelo o tendría que algo que rectificar o que agregar? En primer lugar, quiero aclararle que todavía no soy el defensor formal del señor Carrascosa, sino que entiendo que en el día de la mañana quizás esta propuesta se ratifique o se formalice, pero con la prudencia del caso, yo tengo una opinión formada de las actuaciones y estoy absolutamente convencido que el autor material de este homicidio es una mujer. Creo que por las características de violencia y por la mecánica de muerte, creo que estamos mucho más cercanos que el protagonista central haya sido una mujer. Marcelo, usted completa su posición delante de Pierri que lo está escuchando. Así es. De paso lo consultamos, pero bueno, decíamos que se ha encontrado el ADN de una mujer en una alfombra y también en... La mancha de sangre. Así es. No soy muy optimista con respecto al resultado, pero bueno, se han encontrado manchas de ADN de una mujer. El arma es 32, que generalmente es un arma que suele usar las mujeres más que los hombres. Hay 6 balazos, pero se dicen que si hubiera tenido 20 balas, le hubiera tirado las 20 balas. Se dice que esta reacción que se llama de un asesinato casi histérico es en una proporción 10 veces mayor de las mujeres con respecto a los hombres. Es decir, las mujeres suelen tener, cuando son asesinas en este caso, esto de vaciar todo el cargador por una cuestión casi pasional. Y finalmente también tiene que ver la relación del victimario con la víctima. Se puede hablar tal vez de algo pasional, porque los disparos se hacen desde atrás, por la nuca, como para no verle la cara. Marcelo, ¿y dónde entra lo económico? Porque vos decías que se fusionaban estas dos hipótesis, la del crimen pasional y la de alguna motivación económica. La motivación económica tiene que ver con testigos que aportaron en la causa y también estuvieron en algunos medios de comunicación que hablaban de fuertes discusiones el día sábado, el día previo a la muerte de María Marta y el propio día domingo, cuando María Marta estaba denunciando que estaba faltando dinero de la caja de las organizaciones que ella manejaba. Hizo un llamado muy importante a algunos miembros de la familia y a alguna persona en particular reclamándole ese dinero que estaba faltando. Ella era muy puntillosa y realmente se tomaba muy en serio, no tenía hijos y de alguna manera se tomaba muy en serio lo de la fundación, que era prácticamente su vida. Ella reclamó a viva voz, tanto el sábado como el domingo, y insisto, hay testigos de esto, de que estaba faltando dinero. Después, cuando revisan la casa de María Marta García Belsunce, justamente falta dinero de las fundaciones y cheques. Si es una mujer y si tiene que ver con temas económicos, ¿por qué está detenido Carrascosa? ¿Dónde cierra ahí el círculo de la información? Bueno, ahí te la voy a contestar yo, esa la sé yo. Ah, bueno. Vamos a un corte y seguimos con el tema. Sí, quería rectificarme porque dije que fueron miembros de la familia quienes convocaron a Pierri y la verdad que es un error, porque cuando no fueron miembros de la familia los que lo llamaron, sí, en cambio, un amigo, bueno, ahora lo va a explicar Pierri, pero bueno, dado que puede generar confusiones y que de hecho fue un error, lo aclaré. Bueno, yo voy a contestar en segundo la pregunta de Fernando porque creo que es clave. Si empezamos a entender por qué está detenido Carrascosa, entendimos todo, me parece a mí. Creo que también podrán, por supuesto, hablar Pierri mismo de esto y Marcelo mismo de este tema, que yo creo que es como el núcleo de la solución del caso. Pero antes vamos a escuchar al doctor Celsi, defensor oficial de la familia García Belsunce, una pequeña consulta que le hicimos en las últimas horas de esta tarde. Comprendo que es posible que hubiéramos cometido muchos errores de comunicación. Y se lo digo sin ninguna vanidad, porque me consta que a muchas personas el comportamiento de los señores que defendemos, la historia en sí, le ha creado antipatías, han pensado efectivamente en la existencia de una responsabilidad penal en ellos. Pero necesitamos más que nunca que la sociedad someta a control directo el funcionamiento de los poderes en este caso.
Estamos completamente convencidos de que Carlos es inocente. Sencillamente lo que se está discutiendo es si un señor estaba en la casa de la familia Bartoli o si estaba en el Clubhouse. Pero en cualquier caso, en la casa de Bartoli o en el Clubhouse, lo importante es que ni una ni otra prueba están sirviendo para demostrar que esta persona estaba en la casa, y en la casa es donde se mató a María Marta. ¿Qué reflexión le merece lo que dijo la señora de White con respecto a que había visto una supuesta mancha de sangre en los anteojos? Sí, Carlos Carrascosa recoge a María Marta, la saca efectivamente la bañadera que tenía agua y estaba con sangre, de manera que lo que comenta Tana White para nosotros, para los que conocemos a la señora, es que ella vio unas manchitas de sangre con agua-sangre, dice ella, en los anteojos de Carlos, pero no el domingo. María Marta es encontrada por Carlos en esas condiciones a las 19 horas del domingo. Ella comenta que esto lo ve el día lunes. Es decir, mucha gente evidentemente trató con Carlos, el mismo Carlos usa sus anteojos, evidentemente él no descubrió la interferencia de esas manchitas para continuar viendo. Ayer él aludió al tema en su indagatoria y dice, bueno, es posible, yo no lo sé, yo saqué a mi mujer, también tenía manchas de sangre y agua en los pantalones, yo retiré a mi mujer rápidamente de la bañadera. Si me quedó alguna manchita es posible, pero lo importante, le quiero decir para ubicarlo en el tiempo, es que la misma señora comenta que estas manchitas las encuentra el día lunes. Solamente las ve ella. Las vio ella, sí. El resto de las personas que han discurrido por allí, casi 200 personas, ¿no?, en esos horarios que importan, ninguno hizo referencia a este aspecto. Para la tos, Expectosan Hierbas y Miel es la línea de jarabes con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. De sabor agradable que no produce adicción ni somnolencia. Expectosan Hierbas y Miel, tradición con tecnología de hoy. Marcelo. Hay que leer, Mariano, entre líneas lo que dice el doctor Celsi. Dice, hubo 200 personas en el velatorio. La única, que además ve bastante mal, que vio esas manchitas de sangre fue esta persona, Vázquez Mancilla, Enriqueta, que posiblemente en las próximas horas sea otra de las personas que cita el fiscal Molina Pico y muy posiblemente sea una de las personas que le pide la detención. Miguel Ángel Pierri, nos quedan 2 minutos de programa, uno es para usted y otro para mí. Usted quería contestar el tema de la detención de Carrascosa. Mire, la impresión que tengo es que independientemente de los testimonios encontrados que indiquen que una persona estuvo o no en el lugar donde ocurrieron los hechos o que haya estado en el Clubhouse tomando un café, creo que, como decimos los penalistas, un indicio más un indicio son nada más que un indicio. Eso no da elementos como para marcar la autoría en materia de responsabilidad por la muerte de alguien. Creo que el señor Carrascosa está pagando tributo a una investigación que es defectuosa, y espero que los mismos elementos que se reunieron para detenerlos, que creo que no son suficientes, son los que permitan después de su descargo que obtenga su rápida libertad. Gracias, doctor Pierri. Bueno, yo les voy a decir en este último minuto que nos queda la configuración que yo creo que es así. María Marta García Belsunce, como dijo muy bien Marcelo, manejaba las Damas de Pilar y otros grupos de beneficencia. También era íntima amiga de una de las personas que han sido mencionadas en este programa. En un momento determinado, esta otra amiga de María Marta no rindió cuenta de 500.000 pesos que habían sido donados a las Damas de beneficencia, a las Damas del Pilar. María Marta el sábado, es decir, el día anterior a la muerte, la increpó duramente a esta persona que había sido una íntima amiga de ella hasta ese momento. Y se produjo una terrible discusión entre las dos. Al día siguiente, es la hipótesis dominante y que tiene el fiscal, esta otra señora entra por atrás de la casa de María Marta, la espera, la grita, la amenaza, finalmente la mata. Entonces, el desencadenante que faltaba, Diego, eran los 500.000. Porque cuando ella le exige a la otra señora que devuelva los 500.000, la otra le dice, mira, me los gasté, no sé qué pasó. No, le dijo, vendés tu casa y vas a la quiebra.
si no yo el lunes te denuncio ante la policía. Esto parece ser que fue el factor desencadenante, por eso lo económico se junta con lo pasional, ¿cierto? Ahora, a mí me queda una duda al terminar este programa, que es Carrascosa. Yo no sé hasta qué punto Carrascosa, que no es el autor material, obviamente, del crimen de su mujer, supo o no supo de esto y lo intentó tapar. ¿Por qué? Porque toda la historia es horrible y el honor de la familia quedaba manchado. Entonces, lo que no sé es hasta dónde hubo un encubrimiento de parte de la familia para que todo este horror no saliera a la luz pública, porque María Marta había sido asesinada y eso era irredimible. Esto es, creo yo, esta es, creo yo, la verdadera historia del crimen que conmovió al país. Hasta el próximo domingo.